Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje: El engaño de pedir fuera de Dios. Los detalles. No nos dejemos engañar, hay razones por las que las gentes piden auxilio y ayuda a santos, a santas, y a vírgenes, y dos de esas razones es porque, primero, esa gente no conoce la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña de Dios, y segundo, Satanás y sus demonios engañosamente contestan las oraciones enviadas a santos, a santas, a vírgenes, etc., etc. Cuando las gentes hacen esas oraciones, Satanás o los demonios de Satanás las contestan, y mientras las personas siguen pidiendo, creyendo, y teniendo fe en santos, santas, y vírgenes, etc., las almas de esas personas serán propiedades de Satanás. Si no se arrepienten de corazón, sino que continúan esa idolatría, el día que esas personas mueran, los ángeles de Dios no conducirán las almas de ellas al reino espiritual de Dios, por haber confiado en entidades espirituales engañosas, en demonios. Sino que los demonios se llevan a esas almas al infierno. En San Mateo 7:14, en la Biblia, Jesucristo dice que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Una de las razones por las que eso es así, es porque hay cientos de vírgenes y santos, santificados por las mismas gentes, a los cuales les depositan sus confianzas espirituales, y les piden auxilio, quitando así lo que pertenece a Dios, y dando honores a ellos, quienes no se los merecen. De ahí que, pedir, clamar, buscar auxilio, etc., en vírgenes y en santos, es pedir, clamar, buscar auxilio, etc., a Satanás y a sus demonios. Estos dan respuestas a las peticiones, pero eso tendrá el precio de pasar la vida eterna fuera de Dios. Piense usted en las tantas personas que usted conoce en su pueblo, o en su ciudad. Jesucristo dice que pocas de ellas logran entrar a la vida eterna con Dios, lo dice en San Mateo 7:14, en la Biblia. La mayoría de los familiares de sangre de los que mueren, piensan que esas almas, están descansando, cuando en realidad no es así. En el infierno no hay descanso. Piense en esto, hay personas cuyas almas califican para estar con Jesucristo, pero mueren asesinadas en algún lugar del mundo. Por ejemplo, una niña de 6 años violada y asesinada, y algunas son asesinadas por personas desconocidas, a quienes las autoridades nunca las descubren. Las almas de esos asesinados no tienen la capacidad para declarar a la policía, quiénes fueron los asesinos que les quitaron las vidas. También, las personas que usted conoce y mueren y no logran irse donde Dios, tampoco tienen la capacidad de hacer saber a los familiares que todavía viven, que ellas no fueron aceptadas en el reino de Dios. Ver la historia del rico y Lázaro, en San Lucas capítulo 16. Tal como ocurre con estas almas de los asesinados, que no tienen la capacidad de hacer saber a sus familiares que todavía viven, quiénes fueron los asesinos o cómo ocurrieron los crímenes, de ese mismo modo ningún santo, santa, o virgen, los cuales se supone que fueron personas que vivieron en este mundo, tampoco tiene la capacidad para contestar oraciones o hacer milagros a favor de los vivos. Los demonios de Satanás son los que engañosamente contestan las oraciones dirigidas a santos, a santas, y a vírgenes. Los demonios de Satanás engañosamente desvían a las personas que todavía viven, fuera de las rutas espirituales que conducen al reino de Dios. Los demonios engañosamente contestan las oraciones que son dirigidas a otros y otras que no sea Dios. Usted puede hacer oraciones, a santos, a santas, a vírgenes, a la Santa Muerte, etc. Pero las respuestas a esas oraciones provienen de demonios de Satanás, que responden como si ellos son a quienes usted dirige peticiones, las que no son dirigidas a Dios. En muchos lugares de la Biblia, que es la palabra de Dios, el mismo Dios nos llama a que le busquemos en todos los aspectos. En Jeremías 33:3, en la Biblia católica, Dios dice, llámame, y yo te responderé. Si Dios nos insta a que le busquemos cuando necesitemos ayuda en lo espiritual, entonces Dios no acepta a que, en lo espiritual, busquemos ayuda fuera de Él. Cada persona existe porque esa fue la voluntad de Dios, y Él no va a permitir que una persona exista, para que luego esa persona se convierta en un santo a quien honrar, en lugar de a Dios. Romanos 1:21-22 en la Biblia dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En Romanos 1:25, la Biblia dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En lo espiritual, nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. La Biblia enseña que los verdaderos santos y santas, están descansando en el paraíso, esperando el regreso de Cristo a esta tierra, y de esto nos habla Apocalipsis 6:11, en la Biblia. Los hijos de Dios que ya se fueron de este mundo, hasta que no resuciten al estilo como resucitó Jesús, no estarán haciendo las obras buenas de Dios. Apocalipsis 5:11 en la Biblia, dice que Dios tiene millones de ángeles disponibles para asistirnos. Así como personas buenas y honradas que fueron asesinadas, y las almas de ellas no pueden declarar quiénes fueron los asesinos, tampoco los verdaderos santos y santas, ni la Virgen María, hasta que no resuciten con cuerpos incorruptibles como el de Jesucristo y como Él resucitó, ellos no podrán escuchar oraciones ni ayudarnos. Ver 1 de Corintios 15:52-53, y San Mateo 28:1-6. La Biblia muestra que, hasta hoy, solo Jesucristo ha resucitado con un cuerpo incorruptible, para permanecer en la vida espiritual junto a Dios, y 1 de Corintios 15:52 dice que, de la manera como resucitó Jesús, así también resucitarán todos los hijos de Dios que ya están en la vida espiritual. Jesús solo estuvo 3 días sin resucitar, los demás hijos de Dios, resucitarán al momento de Cristo regresar a esta tierra. También, los demonios de Satanás hacen que los familiares de las almas perdidas en el infierno, tengan sueños engañosos, y en los sueños los familiares que todavía viven, ven a sus seres queridos que ya murieron, como si ellos están en un estado de disfrute y dispuestos a ayudar, cuando en realidad están sufriendo en el infierno. Pues, así como Adán y Eva fueron engañados para que pecaran contra Dios, así también Satanás y sus demonios continúan usando el engaño para desviar a las personas del camino que conduce hacia Dios. La gente no quiere entender que estamos en una guerra espiritual invisible, donde ninguno de los 5 sentidos naturales que poseemos, puede detectar esa guerra. Por eso debemos buscar con ahínco las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado en los Evangelios, y las enseñanzas que hallamos en los otros libros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador nos advierte que pocas almas logran entrar en la vida eterna con Dios. Esto debemos tomarlo en serio, porque Cristo hizo hasta lo imposible para que nosotros seamos salvos, para que lleguemos a alcanzar el reino de Dios. Debemos tener presente que, las obras de Satanás tendrán su fin. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo, el que engaña a la gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. Aquí, la Biblia nos habla del juicio final de Satanás, de los demonios, y el de las personas que, en este mundo, han sido y serán desobedientes a Dios, hasta el punto de que tendrán al lago de fuego y azufre como el destino final de ellos. Satanás y sus demonios se esfuerzan sin descanso para llevarse con ellos, si es posible, a todas las almas de las personas que no han muerto todavía. En Mateo 24:24 en la Biblia, Cristo dice, se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Estos falsos Cristo y falsos profetas, sin dudas, trabajan para Satanás, y tendrán su destino final en el lago de fuego y azufre, juntos a Satanás. Satanás nos considera que somos una granja de personas, piensa que somos como animales domésticos de él, y una de las armas poderosas de Satanás, es el engaño. En cambio, Dios, dentro de su amor y su voluntad, siempre está dispuesto a contestar nuestras peticiones, pero Él sabe lo que nos conviene. Si no nos conviene, de seguro que el Señor Dios no va a responder a nuestras oraciones. Jesucristo dice, todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré. Así la grandeza del Padre, Dios, se mostrará a través del Hijo, Jesucristo. Yo haré lo que pidan en mi nombre, en San Juan 14:13-14. Que Dios nos siga bendiciendo.